segunda derivada de S respecto a t cuadrado, que es lo que yo mido estando sobre la curva. Pero luego va a haber una componente que es diferente, que va a ser que normal a quién, a la curva, ¿verdad? Entonces lo que tengo que calcular es cuánto vale d tau en dt. Yo ya sé que d tau en dt es perpendicular a la curva. Entonces la aceleración que tengo acá va a haber una componente así y una componente así, ¿verdad? La componente tangencial es d2s en dt cuadrado, y esta otra componente pues es proporcional a ese punto, ¿verdad? Es x, es d tau en ds, vamos a calcular, es d tau en ds en d tau, es ese punto, ¿verdad? Es ese punto multiplicado por d tau en ds, d tau en ds. D tau en ds sé que es perpendicular a quién, sé que es perpendicular a tau. Pero ¿cuál es la constante de proporcionalidad de esa derivada? Eso es lo que tengo que calcular. ¿Qué se imaginan que sea? ¿Cuánto se imaginan que valga d tau en ds? ¿Cuánto valdrá d tau en ds? Sé que es proporcional a n, que es el vector normal, pero ¿cuánto vale la constante de proporcionalidad? Eso lo discutimos el otro día. ¿Cuánto vale? Es proporcional a la curvatura. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, piénsenlo así. Si ustedes tienen esta curva y el vector tau, esta curva es casi plana, entonces el vector tau cambia que poquito. Si la curva está muy curvada, tau cambió una bestialidad, de hecho cambió de positivo a negativo. Entonces de alguna manera d tau en ds, que es proporcional a n, ¿verdad? Porque d tau en ds punto tau es 0, entonces d tau en ds por definición es normal a la curva, porque es perpendicular al tangente. La constante de proporcionalidad de ese vector deberá de ser proporcional a la curvatura. ¿Está claro? Entonces fíjense que tenemos una manera de medir curvatura completamente invariante respecto a la curva, ¿sí? Entonces miramos pues cuánto vale d tau en ds. Entonces quiero calcular d tau en ds. Quiero calcular d tau en ds. ¿Cómo lo calculo? Yo ya sé que es perpendicular a tau, ¿sí? ¿Cómo calculo d tau en ds? Pues aquí no hay más que hacer paciencia, ¿verdad? Hay que escribir las componentes y ¿verdad? ¿No? El vector tau de S, ¿qué viene siendo? Viene siendo x punto de S, y punto de S, eso es lo que viene siendo. La derivada de x respecto a S, la derivada de y respecto a S, ¿sí? Y ahora déjenme estos d tau en ds viene siendo x dos puntos ds, y dos puntos ds. Pero pues esto no me da ninguna información escrito así, ¿verdad? Pero no me da. Eso es cierto, pero no me dice nada de la curva. Bueno, me dice que d tau en ds es proporcional a la segunda derivada. Y ese es bueno, la segunda derivada, me acuerdo del cálculo 1, está ligada a la curvatura. Pero pues todavía no, ¿verdad? Fíjense, tengo otra identidad. Me dice que x dos puntos de S y dos puntos de ese punto, x punto y y punto es igual a 0, es decir, x punto más y dos puntos y punto es igual a 0, lo cual tampoco me sirve de gran cosa, ¿verdad?
Vamos mal, ¿verdad? ¿Cómo le hago a convencerme que la curvatura es el factor de proporcionalidad? ¿Cómo le hago? Dígame. Si usted trata de hablar un poco más fuerte, que no te hace oír. No faltó ahí la norma de No, porque fíjese usted, es x punto respecto a s. Y x punto respecto a s es x punto respecto a t por la derivada de t respecto a s. Y la derivada de t respecto a s es una entre la norma. Eso por eso no la pongo. Lo estoy derivando respecto a s. ¿Ok? Usted decir algo, siga. Tienes que dt de s es igual a dt con respecto a cualquier otro parámetro, en este caso dt, multiplicado por dt, o sea, una regla de la cabeza. ¿Qué es lo que puse acá? Entonces, puedes expresar, bueno, la derivada, la primera derivada, o sea, x punto de t, puedes expresar como la magnitud de x punto de t por x punto de t entre la magnitud, o sea, meter un y luego ese vector unitario ya es unitario. Pero este ya es unitario, por lo que observa su compañero. Este vector es unitario. Estoy diciendo, aquí hice precisamente lo que usted me sugiere. Yo dije, de tau en ds es, yo tomo tau de s, que es de x en dt, de t en ds. ¿Qué es esto? Que es x punto es y punto de s. Que ya tiene norma 1. Porque estoy entendiendo la longitud de acto de acto. O no estoy entendiendo lo que usted está sugiriendo. O sea, lo que trato es encontrar el vector tangente. No, pero ya lo encontré, solo que no me sirve. Lo que usted me está sugiriendo es una manera que sí me sirva, ¿verdad? Ok. Pero le voy a poner más atención. Diga. Tengo el vector tangente en la forma. A ver, pásele. Pásele. Sí, no es usted el primero al que le cedo el micrófono. No tengo manía. Yo digo que... tenemos que la derivada del vector tangente con respecto a la longitud de arco es igual a la derivada del vector tangente con respecto al parámetro, en este caso el tiempo, por cualquier parámetro, multiplicado por ese parámetro por esto. Entonces, lo que voy a tratar es encontrar este vector, y ese vector, bueno, tenemos que x punto, sin la magnitud, es igual a x punto de t, o sea, meto un 1 por ese vector entre su magnitud. Entonces, esta parte es un vector unitario, que es el que tendría siendo el vector tangente. Pero la ventaja de esto es que ya lo tenemos expresado explícitamente. Entonces, para derivar este vector, o sea, sería por la regla de derivación, esta por la derivada desde arriba, menos el de arriba, por la derivada de que ahorita vemos cómo se trata, entre la magnitud de este cuadrado. Entonces, bueno, ahora lo que tenemos el problema es derivar esta magnitud, ¿no? Esta magnitud
es igual a esto punto, esto a la 1 medio. Entonces, para derivar esto, es 1 medio por la derivada de... Esto es 1 medio por esto a la menos 1 medio, o sea, sale, queda como raíz por la derivada de adentro, ¿no? Que sería x punto de t punto x2 punto de t más x2 punto de t punto esta, o sea, nos queda dos veces las cruzadas. Se nos van los 12 y esto que tenemos aquí abajo es justamente la magnitud de x punto de t. Entonces voy a sustituir esta expresión que nos quedó. Esto es lo que queríamos meter aquí. ¿Ok? Entonces pues ya la voy a meter. Otra hoja. Ok. Ahí está, ahí se ve muy bien. Okay. Entonces voy a meter esta cosa aquí. Entonces, delta 1 de t nos queda que es igual a x punto de t la magnitud, x2 puntos de t menos x punto de t. Aquí es donde meto esto. X punto de t punto x2 punto de t sobre la magnitud de x punto de t. Y esto dividido entre la norma al cuadrado. ¿Ok? Y ahora voy a hacer algo medio esotérico. Bueno, voy a recordar un concepto de geometría analítica. Voy a utilizar un poquito, y ahorita volvemos a esto, para simplificar esta expresión. O sea, está horrible, pero... ¿Qué está haciendo usted? Pues ahí vamos. Bueno, pues ya estoy encontrando la derivada del vector tangente. Sí, pero esa fórmula que tiene usted a esa altura que está conectada, es consistente con lo que usted sabía previamente. ¿Cómo consistente? Si usted sabe previamente que de tau en dt, punto tau iba a ser cero. Luego es que esto. ¿Dónde lo vemos? Perfecto. Bueno. ¿Sabe que tau punto tau Ajá. vale 1? Ajá. Eso que deriva de tau punto de tau en dt es igual a 0. Ajá. Es decir, de tau en dt es perpendicular a tau. Será su expresión ese enorme perpendicular a tau. ¿Puedo hacer? Tú solo no hablas de esa expresión. Eso. ¿Será ese vector enorme perpendicular a tau? Debería, ¿no? Pregunto. Sí. Sí, ¿por qué? Tiene que tomar el producto punto de ese animalito. ¿Con quién? Con el x punto de tau, ¿verdad? Sí. Ya vemos cómo. Ya está. Un poco hágalo ahí, ponga aquí punto. Ya ves, Juan. Siempre transmito porque no le dio la atención. Siempre vamos a ver. Punto. ¿Qué le va a quedar el primer factor? El primer factor nos queda. Aquí está la magnitud. Nos queda x punto de tau multiplicada por punto de la segunda derivada. Ajá. Es igualito que tiene del otro lado. Ajá. Y luego x punto, entre x punto de lado, Sí. Entonces vamos bien. Ok. Sí, va a ser normal. No hay que empezar eso y lo vamos a entender.
Ok. Bueno, tengo esta, ¿cuál es? El publimento superior, pero la tragedia es que la calidad editorial del publimento es comparable a la del superior. Entonces hablaba de que se está encontrando esta oleada empresarial. Voy a cambiar de hoja. O bueno. Si es perpendicular al vector tangente, ¿qué quiere decir? Si ese vector es perpendicular al tangente, ¿qué quiere decir? Que nos está... Que es paralelo al normal, ¿verdad? Pues va usted bien. Entonces, ¿cómo le va a hacer más allá que ahí el vector normal? Bueno, lo que yo usaría aquí es encontrar la proyección del vector x punto sobre el vector x 2 punto. Es que en geometría analítica hay un concepto que nos puede ayudar a simplificar esto mucho. Si tenemos, ¿lo puedo escribir un poquito nada más? Si tenemos un vector A y un vector B y quiero encontrar el vector que va hasta aquí, ¿están de acuerdo que esta parte de aquí va a ser un escalar por ese vector B que llega hasta acá, ¿no? O sea, es un escalar que lo va a recortar hasta este punto. Ajá. Este vector que tenemos acá sería A menos lambda B. Ajá. Entonces, bueno, yo lo que quiero encontrar es cuánto vale este lambda explícitamente en términos de los otros vectores. Parece que es una cosa que no tiene que ver, pero, o sea, bueno, entonces, lo que tengo es, ¿qué tenemos en esta cosa? Que lambda B punto A menos lambda B es 0, porque estos dos son perpendiculares. ¿Usted quiere? Sí, por construcción. Ok. Entonces tenemos, estos dos son perpendiculares, entonces este producto punto es 0. Voy a distribuir lambda B dentro de lo que está aquí adentro, porque el producto punto es distributivo, y nos queda esto menos lambda cuadrado B punto B, y esto es igual a 0. Esto nos queda lambda B punto A menos lambda cuadrado, y esta es la magnitud del vector B al cuadrado, y esto es 0. Entonces nos queda que lambda B punto A es igual a lambda cuadrado, la magnitud de cuadrada, se nos da una lambda y nos queda explícitamente lambda. Nos queda que lambda es igual a B punto A sobre la magnitud de B cuadrado. La proyección del vector A sobre el vector B. Entonces, bueno, tenemos que esa es la lambda, y para la proyección solo nos falta multiplicarlo por el vector B, ¿no? Queremos lambda B, y pues esta es lambda. Entonces, este es un escalar, ¿no? Porque el punto es un escalar y aquí, y multiplicado por el vector, esa es la proyección. Entonces, esto ténganlo muy en mente, porque si se fijan, en la expresión de aquí, este factor que tengo aquí, se parece muchísimo a la proyección del vector x punto sobre el vector x, al revés, el vector x2 punto sobre el vector. Nada más que aquí faltaría un cuadrado, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es multiplicar aquí arriba y abajo por la magnitud, para que aquí nos quede un cuadrado abajo, ahorita luego. Y pues si lo logramos, un denominador común. Ah, ya. O sea, hacer la suma de... Ok. Entonces voy a sumar el quebrado de la parte de aquí arriba. Voy a usar otra hojita. Pero esto de la proyección tengo en mente así en mente.
¿Se ve arriba? Ahí está. Tiene uno entre X punto al cubo. Haga el grado rápido. A ver, tiene un X punto al cubo y arriba es X punto al cuadrado de X dos puntos. Un entre X punto. Ok. Un paréntesis. Un paréntesis. Ok. Es X punto al cuadrado por X dos puntos menos X punto o X punto de X. Ok. ¿Vale? ¿Vamos? Bien. O usted sabe que ese vector, ahora, yo le llamo de la ya se quitó todo, ahora, arreglo su proyección. Ok, entonces Ese no, está fuera. Ok. Por eso lo quitó, por eso explicar en el Entonces, aquí, bueno, me falta aquí entre el cuadrado, ¿no? Aquí abajo. Un X punto al cuadrado abajo. Ajá. No, abajo del X punto ahí. Aquí, ¿no? Eso. Y multiplique por X punto al cuadrado. Aquí. Y luego saque de vuelta el factor común X punto al cuadrado. Ok. Y aquí nos va a quedar solo X punto sencillo. Entonces, nos va a quedar X dos puntos de T. Aquí cuando saque menos X punto de T. Punto. X punto al cuadrado. Ok. Todo eso contenido de X. Y ahora, pues ya tenemos la proyección, ¿no? Entonces, toda esta parte de aquí, que es la proyección del vector x2 punto sobre el vector x punto, es un lambda por el vector x punto de t. ¿Sí? Es un lambda no que X punto, es un lambda por el normal, ¿verdad? Porque la proyección es el lambda por el normal. Porque el vector de su proyección que le va a dar lambda por la normal, ¿verdad? Entonces, con la lambda es igual a lambda. Esto es... Todo ese vector es igual a lambda. O n. Hay que calcular lambda. Ok. Yo me tengo que ir, se los dejo encargados. Nos vemos el viernes. ¿Ok? Pero esto está bien, esto está correcto. Falta solamente un paso. Si tienen que tomar en consideración ambos miembros de la igualdad. ¿Ok? No te lo quieras solución ni la corrección. No.